esté compartiendo. Denme unos minutos, estoy poniendo mi celular porque luego no me doy cuenta si estoy compartiendo bien la pantalla. Y ya poniendo mi celular con la cuenta mía también, aunque lo pongo en silencio y sin cámara, nada más para ver lo que se está transmitiendo, con eso me ayuda a saber que sí, estoy bien. Ok, bueno chavos, entonces vamos a empezar esta clase del día de hoy. La clase anterior solamente fue introductoria para la tercera unidad. Estamos analizando lo que es la programación lógica como otro más de los paradigmas de programación que se han desarrollado a lo largo de la historia. Este tipo de programación, como complemento con otros más, es muy útil en lo que es la inteligencia artificial para darle vida a lo que es el procesamiento de información, a lo que es el lenguaje natural. Algunas herramientas por ahí que ustedes han utilizado que trabajan con el lenguaje natural, el cual conlleva el uso de diferentes tipos de programación, incluyendo la programación lógica, es el software de Cortana, ¿okay? El Cortana, Siri también, el cual mediante voz puedes hablarle y te resuelve problemas. Todo esto utiliza diferentes tipos de programación y entre la más de más potencia, ¿ok? De más, le llaman potente porque te permite solucionar en menos pasos los problemas. Es la programación lógica, que es la que vamos a tratar en esta unidad, ¿ok? Teoría un poco y para la siguiente, bueno, también en esta un poquito de práctica y más práctica en la siguiente, ¿ok? Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, no, mejor antes, no, sí, les voy a compartir pantalla. Por aquí tengo la lista de alumnos inscritos. Nomás vinieron hasta el momento 2. Ok. Estamos en la unidad 3. En la carpeta de material de unidad 3 aún sigo subiendo un poco de material. Y he estado modificando algunos materiales. Ok. Este video de apoyo tutorial 3.1 es muy fácil, muy entendible. Ok. Se los recomiendo. En base a ese vamos a ver la clase del día de hoy. Y bueno, se llevan de tarea también el extenso. Ay, no les aparece. Les No. digo, díganme que no les aparece. Ah, pues pensé que Ya. apenas la iba a poner. Si no, ya les aparece, ya vi. Entonces, este primer video de ahí me basé para hacer. Hay mucha información de la programación lógica. Incluye mucha teoría y mucho dato matemático, teoría de conjuntos, el cual no es algo tan sencillo de abordar. Así que traté de abordarlo lo más light, ameno posible, de tal forma que fuera entendible de una otra forma. Tampoco van a ser expertos en estos tipos de programación, no son tan ampliamente trabajados, ¿ok? Pero es bueno que los conozcan y que sepan sus características y cómo es que existen diferentes tipos, paradigmas y cada uno tiene su fuerte en cuanto a la resolución de tipos de problemas. Este primer video dice lógica de predicados de primer orden. En base a ese saqué lo que vamos a ver el día de hoy, pero igual le metí más complemento para que sea más entendible, pero bueno, ahí lo van a tener también. Después está el video de un extenso donde viene un poquito más a detalle la información. Para el tema 3.2, que es la lógica de primer orden, unificación, también les tengo ahí un video y otro para la cláusula de OR. ¿Okay? Analícenlos, igual no están tan fáciles, pero tampoco son tan difíciles. Por ahí les subí un poco más de información. Hoy vamos a trabajar sobre el material que dice unidad 3.1, lógica de proposicional de primer orden.
¿Ok? Sobre ese vamos a estar trabajando. Ya lo tengo por aquí. Lo descargo. Lo descargo para que ustedes puedan ver de lo que trata. Me imagino que ya vieron más o menos de qué trata, pero bueno, vamos como quiera a, a trabajarlo en clase de forma rápida, lo mejor posible. Ya lo estoy abriendo. Ok, entonces estamos en que esta es la programación lógica, no la programación funcional. Muy bien, entonces el primer tema habla acerca de la lógica proposicional de primer orden. ¿Ok? Lógica de primer orden. Habla acerca de analizar las características de la lógica de primer orden. Entonces, en base a esto, para esta explicación, vamos a analizar sobre la lógica de primer orden, pero para ir o llegar a lo que es la lógica de primer orden, hay algunos antecedentes o hay algunos conceptos que deben de manejar. ¿Ok? Desde el segundo semestre, creo que vieron por ahí, si no me equivoco, primero y segundo semestre, teoría de conjuntos. Aquí la teoría de conjuntos tiene un poquito de implicación, si no es que mucho de implicación, y el conocimiento previo de este tipo de temas es muy importante. Entonces, la lógica de primer orden, dentro de la lógica de primer orden podemos encontrar la lógica de predicados. Dentro de la lógica de predicados podemos encontrar la lógica de proposiciones. Cada uno de estos tipos de lógicas, con o sin programación, nos ayudan en la resolución de diferentes tipos de problemas y su representación, herramientas, pueden variar un poco. Vamos a empezar entonces para poder llegar a lo que es la lógica de primer orden. Vamos a llegar a empezar a analizar lo que es la lógica de proposiciones. ¿Ok? Una proposición. Tenemos una proposición como una afirmación. Una proposición como una afirmación con sentido completo y constituye la forma más elemental de la lógica. ¿Ok? Las frases que ustedes conversan es su lógica de expresarse. Las proposiciones brindan información sobre un acontecimiento. Puede ser falso o puede ser verdadero. Tenemos un pequeño ejemplo ahí. Menciona un ejemplo de una proposición. La Tierra es plana. La Tierra es plana es una proposición. No quiere decir que sea falsa o que sea verdadera. Simplemente es una proposición. Es una afirmación que estamos denotando en este momento. Obviamente, como ustedes, de acuerdo al conocimiento que tenemos, pues la Tierra no es plana. Otro acercamiento a lo que es una proposición dice que es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. ¿Ok? Una proposición puede ser o falsa o puede ser verdadera, pero no ambas. Y más que nada en el ámbito de la lógica. No puede ser falso y verdadero a la vez. Todas las proposiciones constan de tres partes. Esto, esto tiene mucho que ver con la lectura, la redacción, con la formación de las frases, ¿ok? Las frases, las oraciones, ¿ok? ¿Cómo se divide una oración? En sujeto, predicado, el predicado está el verbo, ¿ok? Entonces dice, todas las proposiciones constan de tres partes. El sujeto, que es el objeto, un verbo, una acción y un complemento, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de proposiciones. Tenemos algunas proposiciones simples y algunas proposiciones compuestas, ¿ok? Irene por ahí me va a leer las proposiciones simples y Martín me va a leer las proposiciones compuestas. Bueno, le cedo la palabra a Irene. Mañana será miércoles. ¿Es falso o verdadero? Es falso porque mañana es viernes. Ok, esa es una proposición, puede ser falsa o puede ser verdadera, no ambas. Siguiente. El número 6 es menor al número 17. ¿Eso es verdad? Pues ¿Sí es menor? sí. Sí, bueno, sí, que alguien No, dijo que no. ¿Cómo? ¿El 6 es menor no es menor al 17?
¿Quién Es es menor? ¿El 6? menor, ¿Quién es menor? el 6. Entonces, ¿es verdadera la proposición? Sí, porque dice el número 6 es menor al número 17. Muy bien. La siguiente. Ay, hoy es 7 de octubre. ¿Es verdadero? No, ya quisiera. ¿Pero de qué año? Oye, ¿y Eric qué onda? ¿Cómo está? No sé. ¿No lo has visto? No, Ah, bueno. Siguiente. su gato es marrón. ¿Tienes gatos? Sí, ¿Tienes algún gato marrón? pues de colores. El marrón es como el café, ¿verdad? Ajá, Ok, siguiente. Mi hermano vende pastas. Bueno, mi hermano no vende pastas. ¿Tu hermano vende pastas? no. ¿Tienes hermanos? Sí, Ah, bueno. Entonces, con eso tenemos algunas proposiciones, algunas falsas, otras verdaderas, pero como decimos, las proposiciones pueden ser falsas o verdaderas, pero no ambas a la vez, y constituyen una forma elemental lógica de brindar información sobre elementos o acontecimientos. Seguimos con Martín. Ok, léenos las proposiciones compuestas, Martín. Ven leyendo proposición y dice si es falsa o verdadera. Bueno, ahí voy. ¿Puedo manejar un auto si tiene dirección hidráulica? Ah, eso se puede. ¿Es falso? Podría ser, y en ese caso, a lo mejor no hay autos con dirección que no sean hidráulicas. Es que no Ajá. sé tanto de autos. Bueno, eso más que nada hace referencia a que, a que las oraciones que se forman contienen más de una la proposición compuesta hace referencia a que hay más de una proposición dentro de la oración. Una de ellas es puedo manejar un auto y otra es dirección hidráulica. Ok, si tiene dirección hidráulica. Ok, siguiente. Gabriel, ¿Te está fallando el audio? el celular. Se me está apagando. Estoy batallando con el celular, Inge. Ok, vamos a Ahí seguir va. entonces. Dice, Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. ¿Es Ok, falso? muy bien, la verdad no lo conozco. Gabriel García Eh, Márquez Es, es es escritor y periodista, algo así. excelso, andas con todo. Es compuesta y la compone con el símbolo y estás componiendo que es tanto escritor y bailarín, pero es falsa porque como dices es que escritor y es que periodista. Ujú. Muy bien. La tercera es, las células son procariotas y eucariotas. Si alguien Ah, sabe acerca de lo que es eucarioto y procarioto, ¿recuerdan? Creo que es acerca de la división celular, que se dividen por sí solas o algo así, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el conector y el conector O, el conector sí, hacen referencia a la composición de la frase, ¿ok? Es una frase compuesta por varias proposiciones conectadas por conectores y o sí. Siguiente, no todos los números primos son pares. No todos los números primos son pares. Mi cuñado es arquitecto e ingeniero. ¿Ok? Son frases, son proposiciones compuestas en este caso. Y hay proposiciones mucho más largas. Muy bien, entonces, dentro de la lógica de proposiciones, ¿ok? Esas proposiciones que ya vimos, vamos a tomarla como base. Se utilizan conectores, como lo vimos, y or not, que son los conectores también que se utilizan en la teoría de conjuntos, ¿ok? Dentro de matemáticas discretas. Los conectores que utiliza son el conector y el conector o
el conector no, que es la negación, el conector sí, entonces, y el conector sí y solo sí. Voy a ponerle aquí el puntero con pluma, ¿ok? Por aquí tenemos cómo se especifica el conector I y el conector O. A veces batallamos a aprendernos, ¿ok? Pero bueno, yo veo que el conector O se parece o tiene forma de... Los dos tienen forma de símbolos más o menos, pero hacia arriba y hacia abajo. Yo lo identifico de forma más simple diciendo, ok, el conector O se parece a una Y. Y su viceversa es el conector I. Entonces, el conector O, si ven, es como una Y, pero sin palito. Entonces, así lo identifico. Y el conector I, pues es el viceversa del conector O. El otro conector de negación es como una L volteada. El sí, entonces, es una flechita de un sentido. Y el sí, y solo sí, es una flechita de dos sentidos. Aquí podemos ver en la tercera columna, proposición compuesta, podemos ver que incluyen letras, ¿ok? De lo cual con las letras hacen referencia a lo que son las proposiciones. Dos proposiciones unidas por un conector y dos proposiciones unidas por un conector o. Una proposición unida por un conector de negación. Ay, el i es de conjunción, perdón, el i sí es de conjunción. El o le llaman disyunción, ¿ok? El negación, pues el no es negación. El sí entonces es un condicional, ya han trabajado en el if. Y el sí y solo sí es un bicondicional. Por ahí tenemos el primer ejemplo que dice, hoy es 7 de octubre. ¿Okay? Es una afirmación, no quiere decir que sea falsa o que sea verdadera. Ahorita nada más vamos a analizar cómo se vería. ¿Okay? Imaginemos que hoy es 7 de octubre. Esto va a ser igual a P. ¿Okay? P quiere decir que hoy es 7 de octubre. Entonces, está fallando la transmisión. Estoy esperando que actualice. Ya actualizó. Entonces, el símbolo que puse ahí arriba, ¿a qué hace referencia? ¿Quién me puede explicar? ¿Qué cree que haga referencia? Si P es igual a hoy es 7 de octubre, el símbolo que puse más arribita, el que le estoy circulando, a ver si les llega rápido. ¿Qué creen que quiere decir? Ese que se ve. Negación. Negación. ¿Y qué me diría a mí en la lógica proposicional? Si P es hoy es 7 de octubre, entonces, si lo pongo así de esa forma, ¿qué estaría diciendo? Pues que lo está afirmando. No, que lo está No, negando. pero no Ese es le puso el símbolo. ahí está, antes de la P. No, pero acá en la frase. No, en la frase no, en esto, enfrente de la frase tengo a P, quiere decir que P es igual a ellos, P es igual a hoy es 7 de octubre, quiere decir que P contiene hoy es 7 de octubre, pero arriba estoy poniendo negación de P, por lo tanto quiere decir que Ah, ya, que no es cierto. eso no es cierto, quiere decir que no es verdad que hoy sea 7 de octubre, o que hoy no es 7 de octubre. Ok, el siguiente Martín me lo va a contestar. Entonces, vamos a poner aquí Q. Q es, su gato es marrón. Entonces, si yo pongo negación de Q, ¿qué quiere decir, Martín? Mm, Tapa el hoyo, tapa el hoyo. sí, mijo. Si Q es, su gato es marrón.
Ajá. Negación de Q sería Que si, es, si niego la proposición, ¿qué quiere decir? pues, que es falso, ¿no? Si lo Si niegas quiere niega decir es, que si lo niegas quiere decir que su gato no es marrón. ajá, Q es su gato es marrón. Y negarlo quiere decir no es que verdad no que su es. gato sea marrón. ¿Ok? Ah, A ver, acá abajo tenemos otras. Las células son procariotas o eucariotas. Dejen, voy a borrar esto de aquí. ¿Ok? Las células son procariotas. Vamos a analizarlo de la misma forma. ¿Ok? Denotando que... Ay, se me mueve. Denotando que esta parte... ¿Ok? Es P. Esta parte es Q. ¿Qué quiere decir? Aunque en este caso las letras del abecedario en mayúsculas hacen referencia a una a una proposición simple. ¿Ok? Aquí tenemos en la primera dos proposiciones. Una dice las células son procariotas, es una proposición. La otra dice o eucariotas, pero no quiere decir nada más. Si separo eucariotas, no estoy diciendo nada. Entonces también quiere decir las células son procariotas o las células son eucariotas. ¿Ok? En este caso, el símbolo de O. ¿Cuál es el símbolo de O? Es una I. Aquí Entonces está. Ajá. sería P o Q. Si P es las células son procariotas y Q son las células son eucariotas, yo estaría diciendo mediante un lenguaje proposicional P o Q, siendo que P es las células son eucariotas y Q son las células son eucariotas. ¿Ok? La siguiente dice Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. Entonces, Gabriel García Márquez fue un gran escritor. En este caso, este elemento que vemos aquí fue un gran escritor, un gran hasta escritor. Es una proposición. Gabriel García Márquez fue un gran escritor. Y otra proposición, aunque sería Gabriel García Márquez fue un gran bailarín. Muy bien, entonces, en este caso, vamos a notar que ahí se quedó marcado. Que Gabriel García Márquez fue un buen escritor, lo denoto con un U. Y Gabriel García Márquez fue un gran bailarín, lo denoto con V. Entonces tendría que el I se identifica por este símbolo, entonces U, I, V. De esa forma denotaría cómo se trabaja con conectores, cómo se especifica, cómo se caracteriza la lógica proposicional. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Tabla de verdad de las proposiciones lógicas. El siguiente elemento habla de la tabla de verdad de las proposiciones lógicas como en la teoría de conjuntos. Entonces decíamos, en la parte izquierda tenemos lo primero que es la negación. Después tenemos lo que es la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Esto hace referencia a que si tenemos una proposición A, vamos a la negación primero. Como en el ejemplo que ya vimos,
Si tenemos una proposición A y si A es verdadera, al negarla se convierte en falsa. Ahí mismo, si la proposición es falsa, al negar un falso, nos da un verdadero. ¿Ok? Al trabajar con proposiciones compuestas, tenemos que la que esté formado por más de una proposición, en donde tenemos una proposición A y una proposición B. La conjunción, como recuerdan, se denota con ese símbolo. ¿Ok? Y la conjunción hace referencia al I. A y B. ¿Ok? A y B. Entonces, para esta tabla de verdad, se denota que si A es verdadero y B es verdadero, entonces el resultado de A unido con B mediante una conjunción A y B va a ser verdadero. Solamente cuando los dos sean verdaderos, si las dos proposiciones al unirlas en conjunción, ¿ok? Si las dos proposiciones son verdaderas al unirlas en conjunción, va a dar verdadero. Cualquier otra combinación, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, todas las demás combinaciones van a dar falso, ¿ok? Podríamos ver ejemplos por ahí. Imagínense. Un ejemplo. Supongamos que vamos a una tienda y vamos a hacer un programita para la tienda, el cual solamente te va a dejar entrar si eres miembro y traes tu tarjeta. ¿Ok? Si eres miembro y traes tu tarjeta, entonces, denotamos. Si eres miembro, verdadero. ¿Traes tu tarjeta? Verdadero. Entonces, vas a poder entrar. Por otro lado, si eres miembro, sí. ¿Traes tarjeta? No, no puedes entrar. ¿Eres miembro? No. ¿Traes tu tarjeta? Sí. No puedes entrar porque no eres miembro. ¿No eres miembro y no traes tarjeta? Pues tampoco puedes entrar. ¿Ok? Esto hace referencia al conjunto de reglas. Este conjunto de reglas se utiliza para denotar falsedad o que sea verdad las proposiciones que se establecen. Para la conjunción se menciona de esa forma. Para la disyunción, si tú juntas dos proposiciones, ¿ok? Con una disyunción, en este caso la disyunción representa un O, la O. Y bueno, de forma lógica, aunque estemos en el tema de programación lógica, la O hace referencia a que se cumpla, aunque sea uno de los dos. ¿Ok? Uno de los dos. Si se cumplen los dos, pues está bien. ¿Ok? También lo vieron en términos de ceros y unos. 1 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. 0 y 1 es 1. 0 y 0 es 0. En el O. Entonces, verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero con falso es verdadero. Falso con verdadero es verdadero. Y falso con falso es falso. La disyunción, mientras no tenga los dos elementos en falso, va a ser verdadero. ¿Ok? Por su parte, la condicionalidad, el sí, va a ser falso, va a ser verdadero con verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Falso con verdadero, verdadero. Y falso con falso, va a ser también verdadero. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Por su parte, el bicondicional. El bicondicional, solamente si las dos proposiciones son verdaderas o son falsas, las dos tienen que ser verdaderas o falsas para que el resultado del conector bicondicional sea verdadero. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos. Se utiliza la conjunción. ¿Okay? La conjunción se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir, ¿okay?
Se utiliza para unir dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Las dos proposiciones se deben de cumplir con un y. Debe de ser alto y debe de ser moreno, si no, no te casas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Se lo conoce como multiplicación lógica y su símbolo es el que ya conocemos, AND o I. Por ejemplo, sea el siguiente enunciado. Voy al cine cuando hay una buena película y cuando traigo dinero. ¿Ok? Entonces, si no traigo dinero, pues no puedo ir al cine. Si no hay una buena película, no puedo ir al cine. Si no traigo dinero y no hay una buena película, pues menos voy al cine. Entonces, ¿cuándo voy a ir al cine? Solamente cuando se cumplan las dos proposiciones. Eso hace referencia el término de conjunción. Y bueno, más abajo tenemos la forma de representación también. Por ahí voy a ponerles el puntero. Si estoy grabando. Muy bien. Entonces, vamos a anotar esta representación de proposiciones, ¿ok? Con símbolos del abecedario, en donde en este ejemplo se representa voy al cine con P, se representa hay buena película con Q y se representa tengo dinero con R, de tal manera que la representación del enunciado anterior usando la simbología, ¿ok? La simbología lógica, estos símbolos que se utilizan en la lógica, es como sigue. Q, que hace referencia, hay una buena película, y el símbolo o conector, R, tengo dinero, hay una buena película y tengo dinero, entonces si sucede que esas dos se cumplen, se sucede que tengo dinero y hay una película buena, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces P, solamente, sí, solo sí, entonces, si se cumple que Q y que se cumple que R, entonces P va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir P? Pues quiere decir que voy al cine. Así se representa lo que es las proposiciones, la lógica proposicional con los conectores, con los diferentes conectores. En este caso con el de conjunción y, ¿ok? A lo mejor si no queda al 100% claro, pueden ir preguntando o ven el video otra vez porque sí, no esto es fácil, pero con la práctica. A lo mejor también ya tienen práctica en otras materias. Disyunción o con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Entonces, en una proposición compuesta, alguna de las proposiciones debe de ser verdadera para poder, ya sea que la proposición A sea verdadera o la proposición B sea verdadera. Entonces, debe de cumplirse esto, que alguna de las dos sea verdadera. Si alguna de las dos es verdadera, es suficiente para decir que la unión entre las dos es verdadera. Y tenemos el ejemplo. Para ir a Toluca, puedo tomar la carretera federal o tomar la autopista de cuota. ¿Okay? Representándolo, representamos ir a Toluca con una P. Estoy tratando de poner puntero. Representamos en la lógica proposicional a ir a Toluca con una P, a tomar la carretera federal con una Q y tomar la autopista de cuota con una R. Para representar, para ir a Toluca, puedo tomar la carretera federal o tomar la autopista de cuota. Puedo tomar una u otra y con una u otra que toma cualquiera de las dos, voy a poder ir a Toluca. ¿Ok? Entonces, de la manera que la representación, de tal manera que la representación del enunciado anterior se usa la simbología siguiente. Q, que es tomar la carretera federal, el símbolo de O, y después R, que es tomar la autopista de cuota,
Si Q es verdadero y Q es verdadero, entonces puedo ir a Toluca. Si Q es verdadero y R es falso, también puedo ir a Toluca. Si R es verdadero y Q es falso, también puedo ir a Toluca porque hay dos pistas. Puedo tomar cualquiera de los dos. Si las dos están, si es verdadero cualquiera de las dos o las dos, puedo ir a Toluca. Pero si las dos son falsas, entonces P también va a ser falsa. Bueno, después viene la negación. Ya vimos un ejemplo. P, el león es el rey de la selva. Negación del P, el león no es el rey de la selva. ¿Ok? Entonces decíamos que si la oración, que si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si la proposición es falsa, su negación es, por tanto, verdadera. ¿Cómo ven los ejemplos que hemos visto hasta el momento, chavos? ¿Cómo no están muy enredadillos? No. Ok. Traté la neta de sacarles información lo más amena posible porque esos temas sí están, si ya empezaron a hacer las tareas, incluyen mucho término matemático, ¿ok? Teoría de conjuntos, muchos símbolos que son bastante complejos, ¿ok? Así es que vamos a tratar de sacar el jugo que podamos. Obviamente no vamos a saberlo todo, pero vamos a tratar de conocer un poquito más acerca de esto, aunque no lleguemos a ser los grandes expertos, pero a tratar de ver cómo es que se forma ese tipo de lógicas. Entonces, tenemos la condicional, ahí se chutan la condicional y la bicondicional porque tenemos que pasar, el material está en línea, tenemos que pasar a avanzarle, ¿ok? Una vez que conocemos un poquito de la lógica de proposiciones, eso es la lógica de proposiciones con conectores. Sigue la lógica de predicados. ¿Okay? Dentro de la lógica de predicados está la lógica de proposiciones, está contenida. Contiene también símbolos y contiene su forma de trabajar. En este caso, para la lógica de predicados, también existe la negación, también existe el y, también existe el entonces, también existe el sí y solo sí. Aquí tenemos un ejemplo de un predicado. Bueno, ejemplos de predicados. Dentro que se pueden visualizar dentro de la lógica de predicados. Dice, Roberto juega ludo. Con negrita tengo lo que es el predicado. Yo creo que ustedes ya manejan lo que es el predicado. Básicamente lo que complementa al sujeto se considera el predicado. Entonces aquí tenemos a sujetos como Roberto, Mauricio, Sergio y Julia son sujetos, Cristóbal es sujeto, ¿ok? Entonces todo lo demás son predicados y conectores también. El I es un conector, en este caso se visualizaría como un conector, y sí y solo sí también es un conector. Entonces tenemos como predicado de la primera oración de Roberto juega ludo, lo que está en negrito. Juega ludo es el predicado. Mauricio escribe un libro. Escribe un libro es el predicado. Sergio y Julia son novios. Son novios es el predicado. Cristóbal irá a la fiesta. Irá a la fiesta es el predicado. Pero esta es una compuesta. Cristóbal irá a la fiesta solo si Teresa va a la fiesta. Es una condicional. Va a la fiesta es el predicado. ¿Ok? Aquí tenemos otro elemento. Dice, para trabajar simbólicamente la lógica de predicados. Supongamos que Marte es igual a M. ¿Qué quiere decir? Que con M vamos a representar a Marte. Y con P vamos a representar al planeta. Marte es un planeta. Entonces, si M representa a Marte y P representa al predicado, es un planeta. La oración la formaríamos, perdón, aquí también voy a sacar otro. Con PM denotaríamos lo que es
simbólicamente el predicado, ¿ok? La lógica de predicados. PM, donde P es un planeta y donde M es Marte. Así denotaríamos la lógica de predicados. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice, Mauricio escribe un libro. ¿Ok? Y otro es, Sergio y Julia son novios. Otro es, Cristóbal irá a la fiesta. Solo si Teresa va a la fiesta. ¿Ok? Entonces estamos aquí. Ahí, estamos aquí. Este ejemplo que dice, Mauricio escribe un libro. ¿Ok? En el ejemplo anterior pusimos Marte y pusimos una M. Pusimos, es un planeta y pusimos una P. Hicimos referencia a utilizar letras del abecedario que coincidieran con las letras dentro de las frases. Y eso no es absolutamente necesario. Es bueno para identificación, pero no es absolutamente necesario. En este caso tenemos Mauricio escribe un libro. ¿Okay? Tenemos en la representación de el predicado con una A y la representación del sujeto con otra A. ¿Okay? En este caso, las minúsculas representan el sujeto. La A minúscula representa el sujeto. Como es lógica de predicados, no es lógica de sujetos, es lógica de predicados. La A mayúscula representa el predicado y la A minúscula representa el sujeto. En la siguiente, Sergio y Julia son novios. ¿Okay? Entonces, la N representan son novios, que es el predicado. La mayúscula representa el predicado. N. N quiere decir son novios. S, Sergio. J, Julia. ¿Okay? Entonces quiere decir la I, si recuerdan la I. La I se representa, la conjunción se representa mediante este símbolo. Entonces, mediante representar N, S y NJ, estoy diciendo NS y NJ quiere decir Sergio y Julia son novios, denotando que la N mayúscula hace referencia al predicado y la S y la J minúscula hacen referencia a los sujetos. Pero el último ejemplo tenemos a Cristóbal, ir a la fiesta, sí, solo sí. También va Teresa. ¿Dónde va Teresa? Pues a la fiesta. ¿Okay? Entonces el predicado es ir a la fiesta. El predicado es ir a la fiesta. El predicado, como decíamos, lo denotamos con mayúsculas. Y ir a la fiesta lo denotamos con F. Cristóbal lo denotamos con C. Y Teresa con T. Y el conector sí y solo sí, como habíamos observado, es una flecha de dos direcciones. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien hasta el momento? Sí. Excelso, excelso. Ok, bueno, esto forma parte de la lógica de predicados. Si observan, es muy parecido a la lógica proposicional, solamente que en la lógica proposicional se hacen las validaciones con proposiciones completas. En este caso, la representación en la lógica de predicados utiliza el elemento sujeto y predicado para hacer la composición de los elementos en la lógica. El siguiente es la lógica de primer orden. Esta lógica de primer orden utiliza el conocimiento que ya tenemos y utiliza las asociaciones o los conectores que son los mismos. El y, el o, el sí entonces, el sí y solo sí, el para todo o el para alguno. Aquí tenemos dos elementos nuevos que son para todo y para alguno. Denotando el elemento de para todo, por ejemplo, a veces hay oraciones en las que necesitas analizar un conjunto de elementos o decir todos. Por ejemplo, todos los policías son corruptos. ¿Ok? En ese caso de todos los policías son corruptos, ahí, por acá está. Puedo poner
policía, ¿ok? Los policías. Si recordamos, policía es el sujeto, lo denotamos con una P minúscula. Vamos a ponerle corruptos, para no ponerle son, pero corruptos. Imagínense que aquí dice corruptos, lo que estoy escribiendo. Corruptos. Ay, se movió. Sí. Vamos a suponer que dice corruptos. Entonces, corruptos es igual a C mayúscula. Entonces, ahí ya tenemos la presentación. Por lo menos en lógica de predicados, tenemos ya policías y corruptos. ¿Okay? En la lógica de primer orden, podríamos denotar, ¿okay? Corruptos, policías, y denotar este símbolo aquí, anteponiéndolo. Esto me dice todos los policías, todos, el símbolo que parece una A volteada quiere decir todos. ¿Quién? Todos los policías son corruptos. ¿Ok? Se podría visualizar así, aunque las reglas a veces son un poquito más estrictas. Entonces, este tipo de lógica de primer orden nos permite expresar un poco más, tener un poquito más forma de expresar los elementos, ampliar nuestro lenguaje, ¿ok? Si observan, tienen nuevos elementos dentro del lenguaje, nuevos conectores, nuevos asociaciones, le llaman, lo que nos permite aumentar nuestra forma de expresarnos, representarlo de mejor manera y utilizar menos símbolos. Lo anterior fue un acercamiento en lógica de predicados y en primer lógica de proposicional, en ese caso de primer orden, pero bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno. Dice que utiliza menos símbolos, la lógica de primer orden utiliza menos símbolos, ¿ok? Pasando de la lógica de predicados, ¿ok? Pasando de la lógica de predicados a la lógica de primer orden, tenemos los siguientes ejemplos, en donde tenemos cómo se expresaría de la lógica de predicados. ¿Cómo pasarías de la lógica de predicados a la lógica de primer orden? ¿Okay? Se representaría de la siguiente forma, en donde un predicado, la primera oración dice Roberto, donde Roberto es el sujeto, juega ludo. El predicado es juega ludo. Entonces, si observan, el sujeto es representado entre paréntesis, el sujeto de la oración, y el verbo, el predicado. El predicado o los elementos del predicado están anteponiéndolos. Juega _ludo. ¿Quién juega ludo? Entre paréntesis, Roberto. Ahí estamos nosotros afirmando en la lógica de primer orden, mediante esta estructura, mediante esta instrucción, estamos afirmando que juega ludo. ¿Quién juega ludo? Roberto. Si yo pusiera dentro de los paréntesis Pedro, Juan, cualesquiera, entonces Pedro jugaría ludo, Irene jugaría ludo. Si pongo adentro Irene, quiere decir, de acuerdo a cómo utiliza este tipo de nomenclatura. El siguiente dice, Mauricio escribe un libro. El sujeto va dentro de los paréntesis y el predicado va afuera. Escribe el libro. ¿Quién escribe el libro? Mauricio. Otro más. Sergio y Julia son novios. Sergio y Julia son novios. Se observan el predicado como venimos acarreando, va fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis van los sujetos. Son novios. ¿Y quiénes son novios? Va entre paréntesis Sergio y Julia.
En el siguiente ejemplo dice, Cristóbal irá a la fiesta, sí y solo sí, Teresa va a la fiesta. Utilizamos un conector bicondicional, sí y solo sí. El predicado que es fiesta, ¿ok? Y los sujetos que son Cristóbal y Teresa, ¿ok? Así se forma lo que es la lógica de predicados de primer orden. Se menciona que este tipo de representación es muy parecida a la representación matemática de las funciones, en donde tenemos una función y entre paréntesis ponemos los elementos de la función, denotando que en este caso lo que va fuera de la función es el predicado y lo que va dentro de la función son los objetos a los cuales infiere ese predicado. Aquí tenemos una forma de representación, dice el predicado va afuera y el sujeto o elementos de ahí, elementos atómicos, el atómico 1, el atómico 2, como hemos visto en los ejemplos, podemos tener un sujeto, un elemento dentro del paréntesis. En estos casos vimos que podemos tener 2, podemos tener 3 o podemos tener muchos. Aquí tenemos otro ejemplo. Como de acuerdo al ejemplo que habíamos visto anteriormente, que Marte es un planeta, podríamos poner el sujeto, ¿ok? En este caso lo denotamos como Marte es el sujeto, va entre paréntesis, y quien describe a Marte va fuera del paréntesis. ¿Qué describe a Marte? Pues que es un planeta, ¿ok? Es lo que describe a los sujetos. En el siguiente, los elementos de motor, asientos y color, ¿ok? Son, ¿qué describe al motor, asiento y color? Son partes o elementos de un automóvil. Se caracterizan porque son elementos o partes de un automóvil. Son objetos, son sujetos como objetos, pero son partes de un automóvil. En este caso se representa así porque ponen como característica que son partes de un auto. Pantalla, teclado y mouse son elementos o son objetos que forman parte de algo. Caracterizan lo que es un computador. Son algunos de los ejemplos que tenemos por aquí. Bueno, para terminar, vamos a analizar un poquito este tipo de lógica proposicional. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo en el que utilizamos el razonamiento de la lógica de predicados. En este caso, pasado a lo que es la lógica proposicional. Ya aquí lo vemos como lógica proposicional. Dice, un sándwich contiene queso o contiene jamón. En este caso, mediante la lógica proposicional inferiríamos las siguientes reglas. ¿Okay? La primera regla dice sándwich. Si tiene queso, es un sándwich. Un sándwich puede ser de queso. O también un sándwich puede ser de jamón. Tú puedes hacer un sándwich, te puedes hacer la cocina y tú puedes hacer un sándwich de queso, un sándwich de jamón. Pues yo creo que si lo haces con pan Bimbo lo llamas sándwich, aunque le pongas adentro mantequilla o con nomás con que le pongas fresas o lo que sea, pero dices que es un sándwich. Pero bueno, en este caso estás definiendo unas reglas. Tú definiste que un sándwich contiene queso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el sándwich es de queso o de jamón. Los dos son definidos como sándwiches. Si contiene queso es un sándwich. Si contiene jamón es un sándwich. Y tenemos otra proposición. ¿Conocen los croissants? Chavos, ¿alguien conoce los croissants? No, ¿No yo conocen no. los croissants? No. ¿No? Bueno, los croissants son como sándwiches, pero son los que están hechos con los cuernitos. Sí conocen los cuernitos, pero de pan. Sí. No hablo de otros cuernitos.
de pan. ¿Ok? Bueno, es como si abrieras un cuernito y le echaras adentro queso y jamón. Eso es un croissant. Entonces dice que un croissant contiene queso y jamón. El croissant contiene los dos. Contiene tanto el queso como el jamón. Y tú un sándwich lo puedes hacer de queso o de jamón. Aquí tenemos para la primera aseveración, oración, proposición, tenemos inferidas dos reglas. La regla donde viene sándwich, queso, sándwich, jamón. Quiere decir que el sándwich puede ser de queso o puede ser de jamón. Y para la segunda proposición tenemos que el croissant es de queso y es de jamón. ¿Okay? Con esas reglas, ¿okay? La computadora, el programa, ¿qué se hace? Podemos inferir, un croissant es un sándwich. A lo mejor tú puedes decir, pues tiene queso y jamón, y el sándwich también se puede hacer de queso y jamón, pero en la lógica proposicional no me da evidencia suficiente de que un croissant sea un sándwich. Las reglas que me dan hasta ahorita, sabemos que el croissant tiene queso y jamón, sabemos que el sándwich puede ser de queso o de jamón. En ningún momento nos está diciendo que los dos. Así es que no podemos inferir que un croissant sea un sándwich. ¿Ok? Si no puedo probar que es cierto, entonces es falso. Muy bien. Gracias por participar. ¿Ok? Pero de otra forma, si nosotros inferimos, ¿ok? Si nosotros decimos en las reglas, si ponemos en las reglas de lógica de predicados, en las reglas de la lógica de primer orden, de la lógica de primer orden, si nosotros ponemos en la lógica de primer orden una regla que diga el sándwich contiene queso y contiene jamón, a ver, como se observa ahí la última regla que puse aquí, ya puse aquí otra nueva regla. Puse otra nueva regla. El sándwich contiene queso y contiene jamón. Las anteriores reglas decían que el sándwich contiene queso. Aquí está una. O decía que el sándwich contiene jamón, pero no decía, en ningún momento dije que contenía los dos. Pero si yo denoto una regla que diga que el sándwich contiene queso y jamón, entonces ya como que lo veo más parecido. Entonces yo ya, un croissant es un sándwich, pues contiene queso y jamón. En la lógica proposicional, en la lógica en la lógica que estamos utilizando, ya sea en la lógica de predicados, en este caso, esto no es lógica de predicados en su totalidad. Esto ya es lógica de primer orden. ¿Ok? Esto ya es lógica de primer orden. En la lógica de primer orden, ya podría inferirse que el croissant es un sándwich. ¿Ok? Otra forma de verlo. ¿Ok? Otra forma de verlo. Un sándwich contiene queso o jamón. A hace referencia a un sándwich. Es B, queso, es de queso, o C, de jamón. A hace referencia a sándwich, B, queso, B, jamón. ¿Okay? Entonces, A es de B o es de C. Un sándwich es o contiene queso o contiene jamón. Ay, perdón, en el otro me equivoqué en la redacción. Un aliado contiene queso y contiene jamón. Ahí ya era un croissant. Un croissant contiene queso y contiene jamón, denotando la D como el croissant. En este caso lo voy a corregir de una vez. Lo voy a corregir. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Chale. ¿Por qué no me aparece? Yo no he eliminado nada.
ver, por aquí está. Ay, se me hace que está atrás de esto. Ya me di cuenta. Ay, acá también me equivoqué con esa imagen, pero bueno, vamos a suponer que aquí San, algo así, escribe San, ok. Nada más que la imagen que obtuve, este ejemplo lo obtuve de internet. Hablaba otra cosa, en vez de croissant, yo conozco el croissant, pero creo que ustedes tampoco lo conocían, así es que pude haber utilizado el mismo ejemplo. Ellos lo llamaban como aliado, yo creo que es de España. La siguiente hace inferencia que un croissant es un sándwich. D es A. Denotando que A, habíamos dicho que A era sándwich, que D era croissant. Entonces, un croissant es un sándwich. D es A. Podríamos decir que D es A siempre y cuando el sándwich contenga queso y jamón, al igual que el croissant. Decimos que A es B y C, donde A es el sándwich. Y también decíamos que D es B y C, donde D es el croissant. Por lo tanto, podemos definir que un croissant es un sándwichito. Muy bien. Bueno, este es un primer acercamiento a lo que es la lógica de predicados. Espero que por ahí estén haciendo las tareas y también logren obtener buena información y analizarlo lo mejor posible. Vamos a tratar de ver un poquito más de los temas en las siguientes clases. Vayan haciendo las tareas. ¿Ok? Bien, ahí lo tenemos. Bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado un poquito digerido. Como les decía, en este video se va a quedar aquí guardado y de igual forma dentro del material van a poder encontrar, dentro del material de la plataforma van a poder encontrar un poquito sintetizado esta información también en el primer video, un poquito más a detalle en el segundo video, ok. Y bueno, también les dejo este video que también lo grabé para que los que se conectaron, son 4, se conectaron más de la mitad, puedan verlo. Voy a dejar de compartir, ok, y retomar por si les quedó por ahí alguna dudilla. Voy a dejar de grabar también. Ay, no me deja ver aquí para dejar de grabar también. Dejo de compartir. Bueno, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Okay? Los temas